Y a través de esta canción, en esta mañana, quiero que usted la cante con su corazón. Si es que usted ha estado a la espera de un milagro y de lo que Dios hará en nuestra vida, yo le invito a que esta canción usted la pueda cantar, le pueda decir: Señor, creeré en lo que tú vas a hacer, lo que vas a hacer hoy, lo que vas a hacer mañana, en lo que vas a hacer en el futuro en mi vida, lo que tú vas a hacer en mi familia, en lo que tú vas a hacer de esta situación, Señor. Así que yo le invito en esta mañana a que se una con nosotros y podamos ser una sola voz y decirle: Señor Jesús, queremos caminar contigo, queremos dar ese paso contigo. Así que yo le invito en este tiempo que usted lo pueda hacer. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te dará fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar yo creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, y las palabras que vendrán intentando apagar el fuego que hay en ti, las debes olvidar y el viento soplará, pero no te detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Lo decimos fuerte. Creemos en ti, Señor.
Te damos a ti, Señor, todo el honor y toda la honra. Amado Señor, nosotros decidimos en nuestro corazón creerte a ti, Señor. Creer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos dio libertad y perdón de pecados y nos ha dado vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor, por tanto amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por esa promesa en el pacto, Señor, de salvación, Señor, y en la promesa de que tú vendrás por tu pueblo otra vez, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, porque nuestra alma te necesita. Nuestro ser, Señor, clama por ti y esta creación gime por ti, Señor. Ven, Señor Jesús. Padre, disponemos nuestro corazón, nuestra vida para recibir de ti, de tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo. Padre, llévanos a toda verdad a través de tu palabra, en tu Espíritu, Señor. Toca nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, rechazamos toda lucha mental que pueda estorbar, Señor, el propósito de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Padre, que tú abraces, Señor, nuestro corazón en este tiempo y nos permitas percibir tu voluntad, tu voz, Señor, hablando a nuestra vida, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Antes de que se siente, por favor, ¿no se siente? Ya. Salude a quien tiene a su lado, detrás suyo también. Dígale, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Dios le bendiga. Dele un fuerte abrazo. Bienvenido. No diga que es soltero ni soltera, solamente diga bienvenido. Ok. Vamos a orar. Hay dos peticiones de oración. La primera es una petición de oración y también un anuncio, una necesidad. El señor Luis Chalán, de 56 años, se encuentra en coma y necesita 3 pintas de sangre AB negativo. Si hay personas que el día de hoy quieran dar este paso o hacer esta donación, su hijo está presente aquí, puedes levantarte, sí, él está ahí atrás. Vamos a orar por la vida del señor Chalán y las personas pues, que quieran contactarse con él al final necesita 3 pintas de sangre AB negativo. Y la otra es una oración de gratitud. La señora Antonia Susana fue dada de alta del hospital del IES y está mejorando de un cáncer y agradece a la Iglesia El Batán por sus oraciones. Gracias a su Padre misericordioso, dice ella. Vamos a orar. Señor, nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra como tus hijos, tu iglesia, Señor, para que tú inclines tu oído, Señor, a nuestra oración. Señor, te pedimos por la vida de Luis Chalán, que está en coma, Señor. Te pedimos que tú obres milagrosamente en su vida, Señor. Padre, tú tienes el poder para restaurar su vida, para levantarlo, Señor, para darle, Señor, nueva vida a él. Te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad y que tú levantes, Señor, la vida de Luis Chalán, de 56 años, Señor, y que si está en tu voluntad, que él reciba, Señor, esta donación de estas pintas de sangre. Que así sea, Señor, que tú puedas proveer de aquello, Señor, que él necesita
Padre, en el estado médico que él está. Trae paz a su familia, a sus hijos, Señor. Trae bendición, Señor, y consuelo también a su familia que debe estar pasando un momento tenso, tal vez triste, Señor, en estos momentos. Pero creemos, Señor, en ti, en que tú eres un Dios de poder, amado Señor. Padre, bendecimos la vida de nuestra hermana Antonia, que ha sido dada de alta, Señor, del hospital. Señor, ella se está recuperando de un cáncer y ella da gracias a ti, Señor, y por las oraciones de sus hermanos, Señor, de tu iglesia. Padre, bendice su vida, levanta su vida, restaura su ser, su cuerpo, Señor. Dale nuevas fuerzas, amado Padre Celestial. Señor, y la bendición de glorificar tu nombre, Señor, con la nueva vida que tú le das, la calidad de vida, Señor, que tú le das por tu poder y tu espíritu. Señor, toma toda dolencia que pueda haber aquí, Señor, en tu iglesia, en las familias, en los cuerpos. Amado Señor, oramos por tu sanidad divina, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en tu nombre, Señor. Amén. Ok, buenos días. ¿Quién tiene frío? Todos tienen frío. Vea que hay un solazo aquí, hermano, cocinando. Vamos, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vaya ahí a su Biblia. ¿Su Biblia? No, mentira. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, o encienda su Biblia en el Evangelio de Juan, o péguese a un hijo de Dios que tenga Biblia ahí. Y vamos a estar meditando sobre uno de los milagros, Juan capítulo 21, uno de los milagros que Jesús realizó luego de la resurrección. Jesús, durante su ministerio en la tierra, hizo muchos milagros, diversos milagros de distintos tipos. Sanó enfermos, le dio vista a los ciegos, sanó leprosos, multiplicó panes y peces y hubo provisión para que 5,000 personas, según los entendidos es mucho más, ¿no? Son 5,000 familias, así que el número es mucho mayor, puedan comer, ¿no? Y ahora el Señor continúa luego de la resurrección, llevando a cabo estas manifestaciones milagrosas. Ponga su separador ahí en Juan 21 y retroceda un poquito conmigo al capítulo 20, el verso 19. Aquí Jesús aparece a los discípulos un día, el primer día de esta semana, ¿no? Estaban luego de la Pascua. Jesús ya había ido a la cruz, había descendido al sepulcro y había resucitado. Y Jesús se aparece aquel primer día de la semana y los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Y Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo: paz a ustedes, la paz sea con ustedes. Y dicho esto, mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. Había pasado unos días y ellos estaban esperando la promesa de la resurrección. El ángel había hablado a las mujeres fuera de la tumba de que no debían buscar a Cristo aquí en la tumba porque Él ha resucitado. Y los discípulos que estaban reunidos a puertas cerradas finalmente se reencuentran con su Señor. 21, la paz sea con ustedes, Jesús repitió, como el Padre me envió a mí, así ahora yo los envío a ustedes. Y Jesús lleva a cabo un milagro. Él sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no les perdonen, no les serán perdonados. Él estaba comisionando a los discípulos en esta manifestación.
Del 24 al 30, Jesús se presenta a Tomás, que no estuvo en esta reunión con los discípulos. Los discípulos le habían contado a Tomás que se habían encontrado con el Señor y que Él les había mostrado las manos y el costado. Y Tomás les dijo: cuando yo ponga mis dedos en los agujeros de sus manos y pueda meter mi mano en el costado, entonces creeré, dijo Tomás. El Señor apareció nuevamente, pasa a ustedes, y le dijo: Tomás, ven acá, pon aquí tus dedos y introduce aquí tu mano. Y Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿crees solamente porque ves? Pues bienaventurados los que sin ver creen. Dijo: deja de ser un incrédulo y conviértete en un hombre de fe, Tomás. El verso 30 dice que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Luego de que Jesús había resucitado, hubieron otras manifestaciones milagrosas que no están escritas, pero que se registraron para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida. Luego de esto, terminada la Pascua, los discípulos, ahora puede ir al capítulo 21 de Juan, los discípulos tienen que regresar a su casa. ¿De dónde eran los discípulos? ¿Ah? ¿Alguien dijo por ahí? Galilea. Ellos eran galileos. Galilea era una zona de pescadores, de gentiles. En la zona de Galilea era una zona donde había mucho comercio, había gente del puerto. El lenguaje que se hablaba en Galilea era el griego. Si uno no sabía griego, no podía vender, no podía comprar, no podía hacer nada en Galilea. Para enseñar en Galilea, Jesús tuvo que hablar en griego. De hecho, la escritura que tenían los galileos del Antiguo Testamento, ¿no?, de las escrituras y los profetas, estaban en griego. Así que Galilea era una zona particular, Galilea de los gentiles. Y estos galileos vuelven a su hogar, confiando en la promesa de un Jesús que en Marcos capítulo 14, verso 28, Jesús les había dicho: después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. A Galilea. Ahora, si Jesús le dice, imagínense que usted le lleva un WhatsApp del cielo, ¿no? Y dice, sí, WhatsApp celestial. Mañana nos encontramos en la Eloy Alfaro y Portugal, ¿no? Atentamente, Jesús, XD, ¿no? ¿Cómo se prepara usted? ¿Qué es lo primero que haría si Jesús le dice, mañana nos encontramos en la Eloy Alfaro y Portugal, en la iglesia del Batán? ¿Qué es lo primero que haría usted? Primero llega temprano al culto, ¿no? Para empezar. ¿Sí? Llegamos temprano. ¿Cómo vendría usted? Me voy a encontrar con Cristo, ¿no? ¿Cómo viene usted? Con gozo, con alegría, ¿sí o no? Porque el que viene es el Señor. Me voy a encontrar con el Señor. ¡Wow! El Señor tiene mi número y me escribió y me dijo que va a venir hoy a la Eloy Alfaro y Portugal y me voy a encontrar con Él.
¿Qué más trae usted? Su necesidad. Quiero un milagro del Señor. ¿Quiere un milagro del Señor? Yo sí quiero un milagro del Señor. Y usted trae su necesidad esperando que Cristo haga un milagro. Y ahora cuando nos enteramos que Jesús va a venir, ¿cómo nos prepararíamos? ¿Qué haríamos? Jesús empieza a entrar por la puerta del templo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos seguimos mirando la nuca? ¿O nos paramos y damos alabanza a Dios y tal vez aplaudimos? Ahora, ¿qué pasaría si Jesús falla a la cita? Si Jesús se demora. Jesús dio una hora, dio un día, pero Jesús no sabía, entre comillas, de que había tráfico en Quito, de que estaba cerrada la Amazonas y tuvo que darse la vuelta. Y se demora el Señor. ¿Cómo nos sentiríamos? Señor, era a las 11, son las 12. Señor, ya se acabó la alabanza y tú todavía no llegas. Se termina el culto, se cierra la iglesia. ¿Y cómo saldríamos? Jesús no vino. Tal vez algo hice mal, ¿no? Y empezamos a abrir el cofre. Algo hice mal. Estamos en pecado. Por eso Jesús no vino. Por eso se demoró. Porque usted no hizo el devocional, hermano, hermana. Porque usted no ha comprado su material de esperando un milagro. Por eso el Señor no vino. Pero el Señor simplemente decidió demorarse un poquito. Y ahí estaban Pedro y los discípulos esperando en Galilea un día, 2, 3, una semana. Hubieron muchas manifestaciones milagrosas de Jesús luego de la resurrección. Los discípulos habían viajado de Jerusalén a Galilea para encontrarse con Él. Eso toma tiempo. Tal vez ellos fueron a Galilea cantando y con expectativa de encontrarse con Cristo, porque Él dijo, yo iré delante, o sea, yo voy a llegar antes. Yo voy a llegar antes y me voy a encontrar con ustedes. Y Jesús no llegaba, no llegaba. Y no llegó. Y los discípulos tenían que aprender a moldear su carácter en la espera de la promesa de Cristo. Espérenme, yo iré delante de ustedes. Y nosotros podemos estar metidos en oración y ruego, tal vez día y noche, tal vez van semanas o van meses. Tal vez ya son algunos años. Algunos podrán decir, Señor, yo creo que ya tú me vas a llamar y todavía no contestas mi oración. ¿Dónde estás? Y Jesús decide demorar para que el carácter de sus discípulos se forme en la espera. Había una lección más que Jesús tenía que enseñar a sus discípulos. Él les dio muchas lecciones, pero había una última, una más. Era aprender a esperar. Aprendan a esperar. ¿Ok? Ahora sí, espérenme. Y pasaron los días y pasaron las semanas. Finalmente, Pedro, el más espiritual, dijo, verso 3 de Juan 21, me voy a pescar. Y él no estaba diciendo, me voy a pescar para relajar la mente, para pasar un poco el rato. Él estaba utilizando un término
de voy a regresar a lo que yo sé hacer, a lo que me da a mí una recompensa de alguna forma inmediata y no me tiene esperando, a lo que en mi experiencia tal vez no me decepciona como me ha decepcionado esperar durante este tiempo. Y los discípulos le dicen, bueno, vamos contigo, porque todos ellos también, al menos en su mayoría, eran pescadores. Sabían del mar, les gustaba el mar. Ya había pasado mucho tiempo esperando a Jesús y las gaviotas y el sonido de las olas los llamaban. Y finalmente dijeron, vamos a pescar todos. Vámonos a pescar. El carácter de ellos tendría que ser formado. David en el Salmo 69:3 nos dice, estoy agotado de gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca y mis ojos hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. David estaba pasando un tiempo tremendo, de espera. ¿Le ha gritado a Dios usted? No, ¿cómo le voy a gritar? Bueno, David sí le estaba gritando por ayuda. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Y él estaba esperando que Dios lo ayude. Y para que él diga, ya mi garganta no da más. ¿Cuánto tiempo? Tal vez estaba pasando. ¿Cuánto tiempo pasaba? El carácter de Pedro y los discípulos tenía que ser moldeado en la espera. Pedro era impulsivo, Pedro era inestable, Pedro se emocionaba fácilmente, se desanimaba fácilmente. Pedro no era el ideal en el equipo. Si usted fuera Jesús y tuviera que decidir entre Pedro y un Pablo, ¿a quién escoge? ¿Ah? Un Pablo letrado, fariseo de fariseos, ¿no? Determinante, convencido. ¿Por quién se va? Yo me voy por Pablo. ¿Sí o no? Ahí está un Pedro impulsivo, emocionado, fácil de desilusionar, pero un Pedro que entra en el proyecto de Jesús. Si usted estudia los evangelios se va a dar cuenta que cada vez que Pedro se equivocaba, Jesús lo llama Simón, y más adelante vamos a ver un poco de esto. Y cada vez que Pedro hacía lo que Jesús le había dicho que haga, le decía Pedro y lo reafirmaba. Simón era alguien llevado por el viento, Pedro era una roca. Así que él entendía muy bien el proceso, lo que estaba tratando de hacer Jesús, dándole una nueva identidad, formando su carácter y ahora moldeándolo en la espera. Él y sus amiguitos deciden regresar a pescar. Dice aquí el verso 3, el verso 4, perdón. Disculpe, verso 3. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro, nos vamos contigo, contestaron ellos, y salieron de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. No pescaron nada. En esa noche había solamente silencio y redes vacías. Silencio y redes vacías. Hace algunos años estuvimos llevando a cabo un proyecto de misión en una isla frente al río Guayas. La isla se llama Santay. Está frente a un muelle de un mercado llamado Caraguay, en Guayaquil.
Y había que tomar una lancha, que a veces era una media canoa, ¿no?, cuando no había la lancha, para llegar a la isla. Y recuerdo varios viajes que hicimos en esas lanchitas para llegar allá. Habían problemas de analfabetismo, brujería, alcoholismo, abuso infantil, un montón de problemas. Y algunos jóvenes nos movilizamos durante años. Todos los sábados en la madrugada salíamos para ir a Santay. Santay es de donde salen los buenos cangrejos. Si le da ganas de cangrejo después del culto. No, mentira. Y uno tenía que cruzar el río Guayas, y no es como la laguna de San Pablo aquí en la sierra, que es bonita, cristalina, ¿no? Recuerdo una vez que íbamos en una canoa y el agua se filtraba y la canoa empezaba, entonces teníamos que sacar con lo que había, ¿no? Y si usted se cae en ese lado, por lo menos del río Guayas, fácil le sale otro brazo, un ala, porque esa agüita no es nada limpiecita. Y recuerdo una vez que tuvimos que salir de noche y el lanchero puso un faro, tenía una especie de lámpara con un faro cerca del motor. Y algunos estábamos en la parte delantera de la lancha. Y a medida que se alejaba la lancha del muelle, algo sucedía con la luz del faro. Al entrar en la oscuridad densa de las aguas, rumbo a la isla donde no había un bombillo, porque no había energía eléctrica, no había agua potable, no había nada ahí. Nada. Parecía que mirando hacia el motor de la lancha, el faro alumbraba menos. Estando tan cerca, parecía que la luz, al estar rodeada de una oscuridad tan densa, empezaba a luchar por brillar. Si usted ha visto pescadores desde la orilla en una playa, ve sus luces pequeñitas, ¿no?, que parece que están luchando por brillar ahí. Pedro y sus compañeros fueron con antorchas en su barca y en medio de la densa oscuridad sus antorchas eran abrazadas por ese silencio, por esa oscuridad densa. La luz del mundo, los discípulos de Jesús luchaban por brillar en medio del mar de Galilea. Apresurados por no aprender a esperar. Apresurados. Su luz empezó a parpadear de alguna forma. La noche va cayendo y tal vez el aceite de las antorchas también se va desgastando. Y en medio de esto también están las redes vacías. Ellos lanzan la red una vez, lanzan la red varias veces y no sale nada. No pescaron ni uno solo, no pescaron nada, dice el texto. No pescaron absolutamente nada. Ellos eran hombres de mar, eran pescadores, tenían la experiencia, podrían saber de alguna forma dónde encontrar peces, pero esa noche Jesús dio la orden de que ni un pez se meta en esa red. Nuestra vida fuera de la voluntad de Dios es muy vacía. Es muy vacía. Dios no puede permitir que añadir cosas que no podemos administrar
fuera de la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros nos parecemos un poco a estos discípulos cuando en nuestra experiencia, en nuestra fuerza, en lo que nosotros pensamos que podría ser bueno, lanzamos una y otra y muchas veces la red y no aparece nada. Y la esperanza empieza a convertirse en cuestionamiento de la fe. Pero Señor, si yo soy tu hijo, tu hija, yo te sirvo, yo te amo, yo predico tu palabra, yo canto, yo lo que sea. Yo creo en ti. ¿Por qué mi red está vacía? ¿Por qué tú no miras la gente que es injusta conmigo? La esperanza se convierte en cuestionamiento. Vaya por favor a Habacuc capítulo 1, Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. Después de Nahum. Habacuc, el profeta, reclama a Dios y le dice: ¿son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? Esta es la segunda queja de Habacuc. ¿Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal? ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? ¿Eres tan indolente, Dios? ¿No ves que estoy pasando necesidad? ¿No ves que tengo hambre, que tengo frío? ¿No ves que las cuentas no me cuadran? Estoy enfermo. Verso 13. ¿Por qué toleras al traidor? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? ¿Por qué callas, Señor? ¿Por qué decides demorarte? ¿Por qué me haces esto a mí? Isaías 57:11, un poco más atrás. Dios le habla a su pueblo aquí, Isaías 57:11, y le dice Dios: ¿quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Oye, solamente estás esperando un momentito. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo? Que me has engañado. Has vuelto a tus antiguos oficios. Me has engañado. ¿No te acordaste de mí, ni me tomaste en cuenta? ¿Será que ya no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? Y a veces el silencio de Dios y la demora de Dios, cuando nuestro carácter no está todavía perfeccionado o no queremos entrar en ese proceso, puede llevarnos a perder temor de Dios. Dios se demora, Dios guarda silencio y nosotros reclamamos a Dios. Y cada vez encontramos menos disfrute en lo que hacemos. Ya no hay temor. Ya no digo gracias, Señor, porque puedo servirte, sino me toca servir en feriado. Justo en feriado me toca el servicio. Me toca predicar. Me toca adorar. Me toca servir, me toca orar. Y perdemos un corazón sensible a la voz de Dios, al temor de Dios y venir con reverencia a su presencia. Y este temor se hace evidente mucho más cuando llegamos aquí a este edificio y todos decimos que estamos en casa de Dios. Y una preguntita. ¿Su casa no es casa de Dios entonces? ¿Su oficina no es casa de Dios? ¿Donde usted trabaja, donde Dios le permite desarrollarse, no es casa de Dios? ¿Usted y yo
¿No somos casa de Dios acaso? ¿Por qué cambiamos al entrar por esa puerta? Y cuando cruzamos la puerta, al final, otra vez sale ese hombre verde, ¿no? Y nos transformamos. Vengo a la casa de Dios. Si usted no puede ser casa de Dios en cada paso, jamás habitaremos en la presencia. Venimos a visitar aquí la presencia, pero no a habitar. Y las promesas son para los que habitan, no para los que visitan. Las promesas son para los que deciden habitar, no para los que vienen de visita. No para los que visitamos el fin de semana la iglesia. No cuando nos acordamos que, hoy es culto de Santa Cena. No he ido en los otros 3 o 4, pero este no me lo puedo perder. Tremendo. En el silencio y en la demora de Dios perdemos ese temor. Nuestra autosuficiencia se impone y no encuentra reposo nuestra alma. Proverbios 26:11 nos da un ejemplo un poco tremendo, ¿no? Dice que como el perro se vuelve sobre su vómito, así es el necio en su necedad. ¿Cuántos tienen perrito aquí? ¿Sí? Si el perrito está en la casa y hay una alfombra ahí y el perrito decide vomitar, ¿qué pasa? ¿Usted qué hace? Perro desgraciado, ¿cómo te vas a vomitar en la alfombra, no? ¿Y el perro qué hace? Pues, tranquilo, ya me lo comí. Así es el perrito. Así es el necio en su necedad. Y la verdad es que, mis hermanos, muchas veces así somos. Yo no puedo esperar más. Eso de que espera en el Señor, eso que me dice el pastor que cuando estoy en problemas ore, orando no va a venir la solución. Orando no se me van a llenar las cuentas, orando no me voy a sanar, orando. Cuando la Biblia nos muestra a hombres que solamente le dicen al Señor, di la palabra, Señor, di la palabra, y mi siervo será sano. La oración es una avenida de 2 vías, donde yo debo entender que Jesús está dispuesto a decir la palabra, que su promesa no ha cambiado y que Él puede volver a decir la palabra y ser sanos, ser restaurados, ser levantados. La pregunta es si cuando venga el milagro, ¿estoy en la capacidad de administrar ese milagro? ¿O voy a ser como un mono con metralleta, como se dice vulgarmente? ¿Estoy en la capacidad de administrar el milagro cuando éste finalmente venga? Los discípulos están desgastados, están lanzando las redes, sus antorchas se están apagando, tienen frío, están mojados. Ahora, imagínense si ellos estaban esperando a Jesús. Jesús les había dicho, yo voy primero. Jesús no se apareció. Y ahora ellos dijeron, bueno, vamos a lo que sabemos hacer. Y eso no les dio resultado. Encima de que Jesús no llegó, no sacaron un pescado. Imagínense la frustración de ellos. Ahora, y vuelven a lanzar, y vuelven a lanzar, y empieza a amanecer, y no hay ni un pescado. Frustrados, cargados.
Y Jesús, versículo 5 de Juan 21, se aparece en la orilla y les dice, ¿no tienen algo de comer? Qué prueba de carácter. En lengua quiteña uno diría, no es así Jesús. O sea, encima de que no me sale ni un pescado, vienes y me preguntas si tengo algo de comer. No, pues así. Y Jesús les pregunta, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y tal vez Jesús, con una sonrisa entre dientes en la mente, no tenemos, respondieron ellos. Y Jesús dice, lancen la red a la derecha y van a pescar algo. Y Jesús, al cual está sujeto todo, Job 26 nos muestra que con una sola palabra, con un soplo, Dios sometió todo, los mares, las nubes, la creación. Y Colosenses 1 nos muestra que en Cristo está, para Cristo está hecho todo, por Él y para Él, y en Él está sujeto todo. Y este Jesús que les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos dicen, no, bueno, lancen la red del otro lado. El mismo Jesús que dijo, no me entra ni un pescado, dice, ahora, 153 bonitos y gorditos se me meten en la red. Quiero 153 de los más grandes ahora en la red. Y todos empiezan a pelearse por quién llega primero y se meten en la red. Y dice que los discípulos empezaron a tratar de sacar la red, pero era tal la cantidad que ya no podían sacarla. Ellos ya no podían sacar la red. Jesús estaba supliendo su necesidad, pero esa no era la promesa cumplida necesariamente. Tal vez ellos se estaban contentando con lo que veían la red llena. Todavía no tenían el carácter para administrar el milagro. Ellos, dice aquí el 7, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Juanito, modestia aparte de Juanito siempre, ¿no? Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Pedro se lanza al agua. Hablábamos hace algunas semanas sobre un Bartimeo que de un salto llegó donde estaba el Señor para pedir misericordia y recobrar la vista. Jesús a veces está tan cerca o está delante nuestro y nos enredamos en una serie de cosas y procesos y liturgias. Y si algo podemos aprender de este líder que está en proceso de formación aquí, Pedro, es que cuando tenía a Jesús delante, él ya sabía lo que era caminar sobre las aguas. Era el único que supo lo que es caminar sobre el agua. A él le podían decir que sí, bueno, pero eres inconstante o lo de que sí, pero yo caminé sobre el agua, tú no. Sí, pero no, sí, pero yo fui el que caminé sobre el agua. Sí. Pero Pedro aquí no sabía si iba a caminar sobre el agua otra vez o lo que sea. Él se lanzó. ¿Qué red, ni qué red, qué peces, ni qué peces? Allá los peces, él se lanzó. Y ellos lo siguieron en la barca. Siguieron en la barca a Simón. Estaban a 100 metros de la orilla y al desembarcar vieron unas brasas. Y esto me gusta muchísimo. Las brasas, no mentira. Jesús
se dispone a corregir a los discípulos. Se dispone a dar una de las últimas lecciones a ellos. Formar su carácter en la espera. Pero antes, vamos a comer. Antes hay que encender el carbón. Y ahí está Jesús. ¿Sabe que usted ha encendido una brasa con la boca? Yo sí. Y eso es un trabajo duro. Tiene que soplar, pegar un carbón, pegar el otro y seguir soplando hasta que tiene que ensuciarse. Y estaba Jesús ensuciándose. Finalmente hay brasa. Él pone un pescado en el desayuno. Yo sé que aquí es leche, pancito, juguito, nata, pero el Señor, mire, el Señor sabe. Yo en la costa comemos pescado de desayuno. El Señor sabe, ¿eh? Y puso su pescadito y puso el pan y les dijo, vengan a desayunar. Vengan a desayunar. A ver, Pedrito, aquí tienes pescado. Natanael, toma tu pan. Juan, aquí hay otro pescado. Traigan más. Y sigue comiendo. Después venía la corrección, pero Jesús sabía que si es feo que te corrijan o te regañen, peor con el estómago vacío, ¿no? Entonces vengan a comer primero. Y Jesús los ministra, Jesús los abraza, Jesús les da de comer. Jesús no ha descuidado ninguna de nuestras necesidades. Tal vez hay una angustia grande en su corazón. Tal vez hay cosas que usted mira en su vida hoy como imposibles. Pero tal vez hoy usted tuvo un pancito. Tal vez no tuvo pescado, pero tuvo su cafecito o su agüita. Y Dios les dijo, ok, vamos al templo, viene la corrección, pero antes, ahí está. ¿Por qué tiene que dar gracias hoy? Jesús ministra la vida de sus discípulos. Él los abraza, Él los alimenta, ellos se secan al calor de la brasa. Jesús cumple la promesa de ir delante de ellos. La promesa de ir a Galilea finalmente se cumplió. Jesús no llegó tarde, llegó en su tiempo, delante de ellos. Cuando ellos podían tener tal vez mucha más apertura, dice que se quedaron en silencio y ninguno se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque ya sabían que era el Señor, en medio del desayuno. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado y Jesús nos ministra y su gracia nos da lo que no nos merecemos, no nos queda más que cerrar la boca. Y Jesús está ahí, esperando que terminen de masticar el proceso. Jesús va a tener una conversación con Pedro al final. Y verso 15 dice, oye Pedro, ¿me amas? ¿No? Agapao, ¿me amas como tu papá? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y no se estaba refiriendo necesariamente a Juan, los hijos de Zebedeo, Esteban. Se estaba refiriendo a las redes, al bote, a los peces, porque era lo que Pedro amaba. No era la primera vez que luego de que Jesús lo había llamado o le había dado una orden y le había hecho una promesa, Pedro volvía a las redes. Lucas capítulo 5 nos muestra de que Jesús está predicando
Llega a la orilla porque había mucha gente y le dice a Pedro que si le puede prestar su bote para terminar de predicar un poco más adentro. Termina la prédica y Jesús le pregunta si había pescado algo, le dice que no, lanza la red, Pedro, otra vez, en tu nombre voy a lanzar la red, le dice Señor, ¿por qué? Pedro en el capítulo 4, un capítulo anterior, ya había experimentado la sanidad de su suegra. Pedro ya sabía de lo que Jesús era capaz. Pedro había sido encontrado antes con su hermano Andrés en las redes. Y Jesús le había dicho, ven para que seas pescador de hombres. Pero Pedro había vuelto a las redes y se topó de nuevo con Jesús. Al sacar los peces, él le dice, ten misericordia de mí, Señor, soy pecador. Ni bien empezamos, Señor, y ya te fallé. Señor, tú no mereces que yo esté contigo. Y Jesús otra vez le dice, ven, ven y sígueme. Ven y sígueme. Pedro había vuelto a las redes y el problema no era su oficio no era pecaminoso. Los discípulos en el libro de los Hechos vemos que vivieron y se sustentaban de los oficios que habían aprendido. No vivían necesariamente del templo. Unos hacían tiendas, mantos, otros pescaban, otros tenían otros negocios. El tema era qué ocupaba el primer lugar en el corazón de Pedro. ¿Me amas más que a estos? Y Pedro dice, sí, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, ¿me amas? Él le dice, te quiero. Varones, cuando tuvieron a su novia y usted le dijo, te amo, mi amor. Y ella les dijo, te quiero. ¿Cómo se sintió? Duro, ¿sí o no? Jesús le está diciendo, ¿me amas? Pedro le dice, te quiero. Pero no se lo dice porque está menospreciando el amor de Jesús, sino porque Pedro está consciente de que se ha equivocado tanto, que cree que su amor no estará al nivel de darle algo bueno a Jesús. Te quiero, apacienta mis ovejas. Y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Y ahora Jesús, entendiendo el corazón de este hombre que está siendo formado en la espera, Jesús decide bajar a su nivel y le dice, oye Simón, ¿me quieres? Fileos, ¿no? ¿Me fileas a mí? ¿Me quieres? Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que me muero por decirte que te amo, pero me siento tan indigno que no tengo tal vez algo bueno que ofrecerte. Jesús le dice, ¿me quieres? Tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. El milagro no fue la pesca, no fueron los 153 peces, sino la restitución del ministerio de un hombre que había negado a Cristo. Pese a ver sus milagros, a caminar con Él, a predicar junto a Él, que había regresado varias veces a su antiguo oficio por no
querer esperar y hacer las cosas en su propia fuerza. El milagro es, oye Pedro, dedícate, te vas a dedicar a lo que yo te llamé. Apacienta mis ovejas. La promesa de Jesús finalmente llegó para Pedro. El verso 19, luego de que Jesús le habla de la muerte, el tipo de muerte que él iba a tener, con la cual glorificaría a Dios, Jesús termina esta conversación con Pedro y le dice la frase o la palabra que más le encantaba a Pedro escuchar de Jesús: sígueme, sígueme. Y no les dice un sígueme al oído. Aquí hay signos de exclamación: sígueme, Pedro, sígueme. Como que le estaba diciendo, ya pasó el frío, ya la tormenta terminó, vendrán otras, pero hoy sígueme, sígueme. Ahora entiendes, Pedro, que cuando te digo que me vas a fallar, no te estoy diciendo que cuidado me falles, sino que yo entiendo tu fragilidad, que cuando falles debes venir a mí. Ahora tú, Pedro, entiendes que cuando yo decido hacer silencio, decido callar y que los peces no entren en la red, es para que aprendas a administrar tu milagro. De esta conversación y de esta noche silenciosa y oscura sale un Pedro que aprende la bendición de la espera, formado. ¿Y cómo sabemos eso? Segunda de Pedro 3:9. Pedrito escribe unas cartas a la iglesia. Y segunda de Pedro 3:9, Pedro está hablando del día del Señor aquí. Y tal vez Pedro se está acordando de esa noche. Y Pedro dice, les voy a contar una historia. Pero al final termina en 2 de Pedro 3:9 y dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Él está hablando del día del Señor, dice, muchos la tienen por tardanza, pero Él tiene paciencia con ustedes. Él tiene paciencia conmigo. Salmo 50:21 es tremendo porque dice, Dios le dice ahí, todo esto has hecho y yo he guardado silencio. Dios es paciente conmigo. Dios le dice ahí al salmista, pondré tu pecado delante de ti. Dios le dice a Jeremías, haré que haya coherencia entre tu pensamiento y tu conducta para que me temas tú y tu casa. Pero ese es un proceso tremendo. Es un sacudón de Dios. Dios es paciente, pero quiere que haya coherencia entre nuestra confesión de fe, entre nuestros cantos y nuestras acciones. Jesús quiere que usted y yo seamos casa de Dios cuando entramos y cuando salimos de aquí. Casa de Dios, casa de oración. Muchos anhelamos un milagro, pero no somos casa de oración. El Pedro formado en la espera dice, 2 de Pedro 3:9, Él no tarda en cumplir su promesa. Muchos piensan que Él se tarda, pero Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan.
Si usted ha escuchado de Cristo o tal vez la religión, la tradición, le ha dado una vaga idea de quién es Dios o Jesús, déjeme decirle una cosa, usted no está aquí por su propio pie hoy. Está aquí porque Dios ha sido tan paciente que lo ha traído para escuchar su voz y decirle, nunca es tarde para el arrepentimiento. Tal vez usted es un cristiano de años y el gozo del servicio, el gozo de la salvación por los procesos de espera y tal vez los silencios de Dios que se mueven por todavía las cosas que deben ajustarse en nuestra vida, han hecho que perdamos el temor y no haya la misma intención y el mismo fervor para servir, para mirar el servicio a través de los ojos de Jesús. Siervos, mujeres de Dios con corazones de siervo, hombres de Dios con corazones de siervos, sometiendo sus fortalezas al servicio del más débil. Jesús, en su liderazgo estaba marcado en que Él haría todo lo que esté en sus manos para ayudar al otro. Los buenos líderes, como Jesús, hacen todo lo que esté en sus manos para servir al otro. Al otro. Tal vez usted diga, ay, pastor, si usted supiera lo que estoy pasando y cuánto tiempo llevo esperando, tal vez cambiaría su prédica. Bueno, tal vez no hay mucho tiempo, pero a veces sus problemas o nuestros problemas pueden ser un parque de diversiones para los problemas de otros. Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. Sin embargo, Jesús no tarda. Jesús no tardará en cumplir su promesa. Hermano y hermana, su milagro viene pronto. Pero Dios necesita darnos el carácter de administrar ese milagro. Él no está esperando cristianos PhD. Él está esperando corazones dispuestos, enseñables, moldeables, sensibles a su voz. Muchos queremos salir de lo que algunos llaman cristianismo básico. ¿Qué es el cristianismo básico? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús solo necesita lo básico en nuestro corazón. La noche es larga y fría, pero pronto viene su amanecer. Aquí estamos, Señor Jesús. Tú nos abrazas y nos ministras. Tú nos alimentas.
tú nos amas tanto y eres tan paciente, Señor, y decides callar por amor, callar por amor. Nuestra humanidad se aflige, se desespera. Nuestra humanidad nos dice, el tiempo corre, no hay cómo esperar más. Las cuentas caen, la salud decae, los hijos se van. El Señor no retarda su promesa. Tal vez como David, nosotros hoy venimos con gargantas resecas, ojos hinchados, gritando y clamando, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. No demores más, Señor. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más de lo que tienes en tu mano? ¿Me amas más de lo que puedes ver en tu cuenta? ¿Me amas más de lo que puedes ver en un diagnóstico? Jesús nos invita a seguirlo. Nos recuerda que nada podemos hacer separados de Él. Nada, nada podemos hacer separados de Jesús. Señor, cada uno de nosotros está orando por un milagro, Señor, para que tú obres, Señor, de manera poderosa en nuestras vidas. Anhelamos la salvación de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestros cónyuges. Anhelamos, Señor, que tú traigas sanidad a nuestros cuerpos, que tú levantes al enfermo. Señor, que tú traigas consuelo al corazón, donde la oración por sanidad se tradujo en un llamado a tu presencia. Pero aquí estamos, Señor. Danos la convicción y la sensibilidad, oídos del alma, del corazón. Abre nuestros ojos a tu gran amor, Señor, para reconocer cuando estás delante, cuando estás en la orilla, cuando tú nos gritas, y poder saltar de ese bote como lo hizo Pedro, Señor. Aquí estamos, Señor, anhelando un milagro, que tú digas la palabra, Señor, y nuestra realidad sea transformada en el nombre de Jesús. Nos disponemos a cenar contigo, Señor, y al tomar el pan y la copa, trae, Señor, a nuestra memoria las promesas que tú, Señor, nos has hecho. Que tú, Señor, con el mismo amor que nos llamaste la primera vez, hoy nos vuelves a llamar y nos dices, sígueme, sígueme, sígueme. Que al tomar el pan y la copa podamos examinarnos, Señor, también, y que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y decir, necesito eliminar de mi vida, de mi carácter, hábitos que generan muerte, y necesito darle paso a la nueva vestidura, al nuevo ropaje de la naturaleza divina, desechar la sabiduría del mundo, mi autosuficiencia, y tomar la sabiduría del cielo.
Señor, danos carácter en la espera. Danos paz en la espera, Señor. Trae consuelo en la espera, Señor, porque no es fácil. Pero gracias, Señor, porque tu promesa vendrá, tú la cumplirás. Y como Pedro podemos decir, tú no tardas, tú no tardas. Anhelamos la promesa de tu segunda venida, Señor. Ven, Señor, ven pronto, Señor. Ven, ven por tu pueblo, ven por nosotros, Señor. Ven por tu iglesia. Y vamos a vivir este momento con temor de Dios, con temor de Dios. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús. Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús, solo tú. Santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús. Canción
Jesús, solo tú. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús. Mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú, Jesús.